Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestras clases. En la clase anterior habíamos hablado acerca de algunos conceptos, acerca de lo que es un accidente, acerca de la diferencia entre los incidentes, las formas y tipos que hay de accidente. Todo esto de manera introductoria para poder entender bastante bien el tema y luego proceder con lo que es el proceso de investigación, ¿de acuerdo? Y punto importante también de lo que tenemos que tocar es justamente el cumplimiento normativo, ¿sí? Existe toda una normatividad, al menos aquí en el Perú, que nos habla acerca de lo que son el proceso de investigación, algunos puntos a tomar en cuenta, así como también eh, la notificación, el reporte del accidente y el registro del mismo, que son dos cosas muy distintas y las vamos a aclarar justamente en la clase del día de hoy, ¿sí? Las normatividades que rigen en el Perú acerca de lo que es los accidentes de trabajo y la investigación y demás, lo podemos encontrar en la Ley 29783, está justamente en uno de sus títulos acerca de la investigación de accidentes o el registro de accidentes. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también nos toca ciertos artículos que veremos en la sesión del día de hoy. Y tenemos el Decreto Supremo 06-2022-TR, que es el Decreto Supremo que modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 012-2014, en el que básicamente nos hablan acerca del proceso de reporte o notificación de accidentes de trabajo, que también vamos a revisar de forma bastante breve. Y por último, la otra normativa que se va a revisar el día de hoy es el Decreto Supremo 03-98-CA, que habla acerca del seguro complementario de trabajo de riesgo, que luego veremos a continuación, y que todo esto es material que se te ha compartido también como adicionales, para que luego lo puedas revisar con mayor detenimiento. ¿Listo? Ya la clase es un poquito teórica, pero no necesitamos porque es necesario dar cumplimiento a ciertas normatividades para luego poder acceder a lo que es el proceso de investigación. Bien, excelente. Partamos desde lo más básico, lo que me indica la ley de seguridad, el principio de responsabilidad. En el principio de responsabilidad de la ley de seguridad se nos dice que el empleador siempre asume cualquier implicancia económica, legal o de cualquier otra índole si es que llega a ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que afecte al trabajador, directamente o al desempeño de sus funciones. Bien, entonces todo accidente laboral que ocurre en una organización siempre va a ser responsabilidad del empleador. El empleador va a tener que asumir la responsabilidad de su tratamiento médico, de sus indemnizaciones, si existe alguna responsabilidad más allá todavía, como por ejemplo de temas legales, temas de sanciones, también las asume el empleador. Se entiende que el empleador es responsable por la seguridad de todos los trabajadores, ingeniero, pero puede ser que un trabajador se haya expuesto solo a un accidente, ¿no? Él ha incumplido los procedimientos. De acuerdo, puede ser, puede darse el caso. Eso lo podemos encontrar justamente en el proceso de investigación. Si en mi proceso de investigación yo determino que tengo todos los sustentos, todos los registros que acreditan que yo he hecho mi labor en gestión, yo he hecho mi actividad preventiva normal, entonces por ahí podríamos decir que yo estoy exento a cierta responsabilidad civil, legal, penal, pero la responsabilidad económica principalmente sí va a quedar. Entonces, una forma de poder asumir esos gastos es mediante la contratación de los seguros, ¿no? Seguro complementario de trabajo de riesgo, el seguro de accidentes personales, etcétera. Para eso existen los seguros, para eso tienes que tener tus seguros, si es que tu actividad implica ciertos riesgos, obviamente, ¿no? El tema de seguros lo veremos un poquito, solo un poco, hasta el final de la sesión, ¿sí? No es que lo vamos a desarrollar tampoco de manera muy desarrollada. Otro artículo importante en la ley de seguridad es el artículo 36, el cual nos habla de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos dice que todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud propio o común a varios empleadores. Puede ser que tu sistema de gestión de seguridad lo compartas con otros empleadores, como por ejemplo en el caso de cuando tienes contratistas, y la finalidad de tu gestión en seguridad es prioritariamente, esencialmente, primariamente, preventivo. Siempre, y esto lo menciona en el curso de seguridad salud en el trabajo, el curso de SOMA, eh, la seguridad siempre va a ser más preventiva que reactiva. Yo actúo para evitar los accidentes, yo prevengo, como que tratar de ser un brujo o un adivino y tratar de imaginarme qué situaciones pueden darse que pueden afectar a un trabajador, y esto lo vemos justamente en la matriz de identificación de peligros y riesgos, y entonces yo determino ¿de qué manera voy a evitar que esos siniestros, que esos accidentes, que esos eventos que no deberían ocurrir,
se controlen, no ocurran o pasen en el mínimo posible. Porque siempre tengo que actuar de forma preventiva, ¿sí? Estaban operando una máquina. Oye, ¿no crees que si pegan mucho la mano, como que la mano se les puede quedar atrapada? No, ni que alguien fuera tan tonto para meter la mano. Oye, pero puede pasar. Alguien puede tener un descuido o algo y puede quedarse atrapado la mano. Oye, ¿no crees que cuando una persona abre un portón, podría darse el caso de que su brazo quede atrapado en un portón? No sé. ¿Cómo va a ocurrir eso? Es abrir un portón en la cosa más fácil del mundo. Pero podría pasar. Entonces, no sé si te has encontrado con ese tipo de personas, o de repente tus padres en algún momento, que extreman todo y dicen, no, mira, si haces esto, te expones a tal riesgo. Y tú dices, no, qué exagerado, eso no puede pasar. Pero para temas de prevención, sí, tenemos que considerarlos de esa forma. Yo tenía un papá que ha sido bastante extremista con ese tipo de situaciones. Yo pensaba, mi papá, pucha, qué pesado que es. Pero ahora que veo temas de seguridad, definitivamente él tenía razón en ese momento. Al menos para gestión de riesgos es así. Siempre hay que actuar de forma preventiva. No puedo esperar a que ocurra el accidente para recién empezar a actuar, porque si hago eso estaría haciendo un incumplimiento. Tengo que primero prevenir, tengo que evitar que ocurra. No debo esperar la ocurrencia del evento. ¿Sí? Entre las funciones principales que tenemos para la gestión de seguridad, para este sistema de gestión, que entre ellas es su función preventiva, está la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Estaba revisando un poco las normativas de otros países, por ahí me mencionaron Nicaragua, Chile, Ecuador. Muchos de ellos mencionan el tema de los accidentes y lo tratan de forma muy similar. El tema de que todo empleador se involucra en la investigación de accidentes. Para cualquier empleador es importante investigar por qué ocurrieron los accidentes. Después en la forma, el tema de retribuciones, por ahí que mencionaban el tema de las indemnizaciones en varias de las normas, por ahí vi que la de Chile consideraba el tema de accidente laboral, incluso de desplazamiento al centro laboral desde tu domicilio al centro laboral, pero entiendo que cuando tienes una habitación dentro de la empresa, más o menos así, o el desplazamiento entre empleadores, lo estaba revisando un poquito la norma de Chile, que difiere un poco la de Perú, que luego veremos más o menos con más detenimiento esa parte, pero entonces es obligación de cualquier empleador hacer la investigación de accidentes, participar en ella, ¿sí? Como te digo, un sistema de gestión cuya finalidad para los que recién se conectan es siempre preventiva, principalmente preventiva, no es perfecto. Ningún sistema de gestión lo es. Puede haber fallos. Puede ser que yo hice mi matriz hiper con 100 riesgos identificados, 100 riesgos diferentes, y justo había un riesgo 101 que no consideré porque no me di cuenta, pensé que no se iba a dar, pensé que estaba pecando de paranoico, y ocurrió. Ese riesgo 101 que no consideré ocurrió. Fallo en el sistema, no lo consideré. Entonces mi sistema tiene que retroalimentarse, mejorar, y para ello es necesario investigar por qué ocurrió el accidente. ¿Fue por falta de este riesgo 101 o porque algunos de los otros riesgos fueron los que se manifestaron en esta oportunidad? Eso es lo que vamos a encontrar con la investigación. Bien, el artículo 42 de la ley nos dice que la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, ojo que investigamos tanto accidentes como incidentes y las enfermedades ocupacionales, esos efectos nos va a permitir identificar esos factores de riesgo en la organización. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que han ocurrido para que exista un daño al trabajador? ¿Cuáles son esas causas inmediatas? ¿Cuáles son esas causas básicas? ¿Cuál es la deficiencia o la diferencia que hay en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente? Entonces, si bien la normatividad no me dice, y te voy adelantando que ninguna normatividad, al menos de las cuatro que revisé el día de hoy, ninguna te dice exactamente cómo va a ser tu investigación. Sí se dice, al menos aquí en el artículo 42 de la ley, sí se te dice que que tu investigación de accidentes tiene que identificar, en primer lugar, causas inmediatas, que vienen a ser tus actos y tus condiciones subestándares que aprendimos a identificar en la sesión anterior, tus causas básicas, que vienen a ser factores personales y factores de trabajo, que los veremos en otra sesión. Y por último, la deficiencia del sistema de gestión o diferencia del sistema de gestión con lo que debería ser. En otras palabras, lo puedes traducir o lo puedes entender como fallas de control, fallas del sistema. La misma norma te dice que no te quedes solamente con el exceso de confianza.
Pero cuando ocurre un accidente y lo investigas, generalmente lo que encuentras en los resultados del informe es, podemos encontrar que fue un hecho fortuito ocasionado por el exceso de confianza del trabajador. Ok, bacán, el trabajador se confió. Ya, parto de ahí, ¿sí? No te creo, pero parto de ahí, el trabajador se confió. Muy bien. ¿Y ustedes en qué fallaron? No, nosotros no, nosotros podemos ver, estamos demostrando que todo es del trabajador, nosotros nada. Que nada ha fallado en la empresa, el sistema de la empresa es perfecto, sí, es perfecto. O sea que aquí el trabajador puede, los demás trabajadores pueden seguir laborando y con completa seguridad ninguno más se va a accidentar, ¿sí? Con completa seguridad ninguno más se va a accidentar. Tiene que haber un fallo en el sistema de gestión. Está bien, exceso de confianza puede ser un factor personal de un trabajador. No digo que no, puede pasar. Puede ser que se confió, puede ser que se distrajo, puede ser. Puede ser que estaba de sueño de repente, estaba cansado, se quedó dormido y listo, ocurrió el accidente. Te puedo creer. Pero no te puedo creer que no exista ningún fallo dentro de los controles de la empresa. Y la misma normatividad te va a pedir que lo investigues, te va a pedir que los descubras. Está bien, tienes tus actos y condiciones, tienes tus factores personales, exceso de confianza. ¿Y qué hay del entorno laboral? ¿En qué falló el entorno laboral? Tú me puedes decir de repente, no, ingeniero, es que todo lo hicimos. Ok, de acuerdo. Ten los sustentos de que todo se hizo. Luego veremos eso en recopilación de evidencias, pero tenlo todo. Y aún así tus fallas de control van a tener que aclarar en qué fallaste. Ya tú me dices que es un exceso de confianza. Muy bien. ¿Está eso catalogado como riesgo en tu matriz? ¿Hay controles para evitar que el exceso de confianza de un trabajador produzca esto? No, es que eso depende del trabajador. Claro, depende del trabajador cuando hay una barrera blanda. Se entiende que tienes que haber implementado barreras más duras, un control de ingeniería, una eliminación de peligro. Te lo pongo así, ¿no? Como para que me entiendas. Digamos que tienes una sierra, una especie de sierra fija de mesa, y si el trabajador se confía y se pasa su mano, se va a cortar. No puedo controlar el acceso de confianza del trabajador, salvo hacerle reinducciones, hacer seguridad basada en el comportamiento, etcétera. Pero la empresa puede hacer más, porque tú sabes que ahora existen sierras que detectan el tacto con la carne, con la piel, con la mano de la persona y se paran en automático. No se pueden implementar porque no se tienen. En general es que el costo, qué sé yo, ok, pero entonces sí hay una falla de control. ¿Te das cuenta? Había un control que no se implementó, que se tiene, que se debería implementar, pero no se cuenta en ese momento. Por tema de recursos, por tema de lo que gustes, pero hay, pero no se ha hecho. Siempre va a haber una falla de control que podamos identificar, ¿ok? Eso lo veremos más adelante cuando desarrollemos el proceso de investigación. En el artículo 46 de la ley también nos hablan acerca del mejoramiento continuo del sistema de gestión. Imagina el sistema de gestión, bueno, imagina no, el sistema de gestión lleva 4 etapas. No sé si conoces el famoso ciclo de mejora continua o ciclo de Deming. Son 4 etapas importantes. Primero, planificar. Planificamos el sistema de gestión, establecemos una política de seguridad, unos objetivos de seguridad, elaboramos planes. Estos planes tendrán que implementarse mediante capacitaciones, inspecciones, etcétera, diferentes implementaciones que vamos a ver. De hecho, los que llevan el curso de SOMA, mañana vemos plan de seguridad y registros obligatorios. Luego verificamos, evaluamos, hacemos una revisión de indicadores, hacemos auditorías al sistema de gestión de seguridad, muy bien. Y luego queda una cuarta etapa, que es la que nos regresa de nuevo al principio, para planificar otra vez, y es justamente la etapa de la mejora. Aquí la norma nos pide que tenemos que mejorar constantemente o adecuar nuevamente el sistema de gestión de seguridad conforme a lo que tengamos como resultado de indicadores, como tengamos como parte de nuevas propuestas, y también vamos a incluir la investigación de accidentes. Yo investigo un accidente para saber en qué fallaron mis controles y en base a eso establecer mejoras. Puedo mejorar por iniciativa propia, que sería lo ideal. Puedo mejorar porque un indicador eh, no me resultó, no lo alcancé, que también estaría bien. O también puedo mejorar si es que me ocurrió un accidente que está demostrando que mis controles no fueron adecuados y en base a eso voy a ajustar otra vez mi sistema. Entonces, la investigación de accidentes forma parte de mi sistema de gestión de seguridad. No te dé temor investigar tus accidentes, ¿sí? Claro, si es que sabes que has fallado en seguridad de antemano, sabes que no ha habido aplicación, probablemente le tengas bastante temor. Yo lo sé.
Probablemente le tengas temor también a reportar tus accidentes, te entiendo, pero ya sea, y yo no me meto mucho ahí, aunque por ética deberías hacerlo, deberías reportar todos sus accidentes, ya sea que los reportes o no, la investigación, hazla. Ya sea que tú lo manejes como tema interno, como hacen algunos empleadores que no deberías, insisto, no deberías, deberías reportar tus accidentes, la investigación no te la saltes, hazla de forma correcta. No la hagas a media caña, no la hagas solo para tapar cositas. Hazla de verdad, te va a servir. El artículo 53 de la ley también me habla acerca de la indemnización por daños a la salud en el trabajo. Toda vez que se incumple el deber de prevención, es decir, fallé en prevenir el accidente ocurrió, va a generar en el empleador la obligación de pagar a las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes, ¿de acuerdo? En el caso de que sea producto por la vía inspectiva, se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo va a determinar el pago de la indemnización respectiva. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, que cuando viene Sunafil a investigar cuando ocurre el accidente y ellos te ponen una sanción económica, esa sanción económica que te ponen es pago a la Sunafil. O sea, ese es dinero que va para la Sunafil. No es dinero que va a los deudos, no es dinero que va al trabajador. Si el trabajador quiere acceder a su derecho a esa indemnización, tiene que hacerlo por otra vía. Tiene que demandar a la empresa, básicamente. Entonces, para que la empresa no tenga que llegar a esos extremos, lo ideal sería que pague las pensiones necesarias, ¿no? Que haga que pague el tema de su tratamiento, que le dé sus indemnizaciones necesarias, y todo eso ya lo puede manejar de forma más confiable con su propia aseguradora, con su propio broker, su propio corredor de seguros. Ellos serían los encargados, es que no quieres evitarte tanta revuelta, propio aseguradora, tu broker generalmente, va a hacer la gestión para poder hacer el pago de la indemnización respectiva, ¿no? Y él te va a ayudar con todo ese trámite, él te va a indicar, mira, te falta estos documentos y listo. Sería recomendable que cuentes con uno para que tengas un mejor control respecto a esto. Bien, el artículo 76 también me habla acerca de adecuar al trabajador al puesto de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a ser transferido a un puesto laboral que implique, que se adapte a lo que él puede hacer si es que ha sido víctima de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. O sea, yo sufrí un accidente, ¿sí? Tengo un contrato con la empresa, sufrí un accidente. Por el accidente quedé lisiado, quedé impedido, fue un incapacitante parcial permanente, por ejemplo. Entonces tengo derecho, no que me despidan, la empresa no puede decir simplemente, ya, no, tú te me vas, ya, considerando que el tema de despido es diferente a que se me acabe el contrato, ojo, diferente. Entonces tengo derecho a que la empresa pues me reubique a un puesto que se adapte a lo que yo necesito, que se adapte a mis aptitudes de ahora, sin que esto tenga que ver con que a mí me retiren o me quiten parte de mi sueldo o me bajen de categoría. No podría darse. Entonces, si se determina que un trabajador ha sufrido un accidente de trabajo a causa de una exposición a riesgo por parte de un empleador, ese trabajador tiene que ser reincorporado, tiene que ser colocado en un puesto de trabajo apropiado. Si el empleador no cumple ninguna de estas cosas que te estoy comentando, entonces ahí tendrías que poner pues tu demanda respectiva, ¿no? O hablar con la SUNAFIL y la SUNAFIL pues también hará el procedimiento de inspección necesario. Claro, esto aplica obviamente si es que no hay una invalidez absoluta. Si no hay una invalidez absoluta permanente, si hay una invalidez absoluta permanente, pues eh, no hay forma, ¿no?, de ubicar a la persona en el puesto de trabajo. Ahí tendría que ser el tema de las indemnizaciones. Bien, el artículo 79 de las obligaciones del trabajador, entre las obligaciones del trabajador, nos hablan acerca de que el trabajador, entre otras de las funciones, solamente nos vamos a enfocar a la que confiera nuestro curso, tiene la obligación de cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera, o cuando, a su parecer, los datos que sabe, que conoce este trabajador, van a ayudar a esclarecer las causas que lo originaron. Entonces, no es un tema de decisión del trabajador, no es que si el trabajador quiere te ayuda o no, está obligado por ley, artículo 79 de la ley, a cooperar y participar en el proceso de investigación de accidentes. Muchos trabajadores no quieren participar, no quieren hacer su entrevista, no quieren declarar nada porque tienen temor a represalias, tienen temor
a que de repente si dicen algo de más al trabajador afectado no se le va a dar sus reparaciones que requiera, su reparación civil que requiera, sus pagos que requiera. Entonces algunos simplemente no dicen nada, o de repente ellos mismos saben que están en falta ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces ellos saben que ellos están en falta, prefieren no decir nada. Pero ya es un tema de obligación, o sea, el trabajador está obligado a decirte, ¿no? Puede ocurrir un accidente. ¿Qué ocurrió en el accidente? Puede ser que de repente algunos son sinceros y te dicen, no, la verdad es que yo no vi nada, ¿no? Yo lo único que vi fue tal, tal. Ok, toda la información que el trabajador tenga tiene que proporcionártela, pero que tú puedas llevar a cabo la investigación de forma oportuna para que puedas hacerlo de forma adecuada y esclarezcas cómo es que ocurrió. Sepas por qué se dio el accidente, principalmente eso, por qué se dio el accidente. ¿De acuerdo? Entonces, es una obligación del trabajador. Ya que está establecido en la ley, eso también lo puedes colocar dentro de tu reglamento de seguridad. Ingeniero, ¿qué pasa si mis trabajadores no quieren decir nada? ¿Yo puedo sancionarlos? Podría ser. Dentro de tu reglamento de seguridad no lo podrías colocar. En el reglamento de seguridad no puedes colocar específicamente sanciones. Sí tendrías que verlo dentro de tu reglamento interno de trabajo. Quizá ahí, en algún artículo, podrías establecer que hay una sanción. No creo que despido, me parece que no entraría a la figura, pero sí quizás una suspensión o un llamado de atención si es que ellos pues no cumplen, ¿no? No participan con la investigación de accidentes. En todo caso, siempre tu primera opción debería ser, bueno, vamos a usar esta frase, sensibilizar al trabajador, darle a conocer la importancia que tiene su participación en el esclarecimiento de los hechos, en dar un testimonio que ayude a entender por qué ocurrió y cómo hacer para que no vuelva a ocurrir el accidente, principalmente eso. ¿Bien? Entre otras de las obligaciones importantes, ya lo hablábamos ahorita justamente, está en reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de todo incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, así como ellos tienen que participar declarando por qué ocurre el accidente, también tienen que participar reportando, avisando, llamando de forma inmediata a sus superiores de que ha ocurrido un accidente. Le veremos más adelante qué plazos tiene el empleador para reportar sus accidentes a la autoridad y entonces estos plazos son bastante cortos. Por ello es que necesitamos que el trabajador lo diga de forma inmediata. Y ya que esté como una obligación, también lo puedes colocar dentro de tu reglamento interno de seguridad, que tienen que comunicarlo ahí mismo. Una vez en una clase me preguntaban, ingeniero, ¿qué pasa si el accidente ocurre fin de semana y nos avisan recién, póngase, ocurre un sábado y me avisan recién el lunes que ocurrió el accidente? ¿Yo cómo hago para reportarlo? Fuiste. Ya veremos los plazos, pero ya fuiste. Y ahí es responsabilidad del trabajador, o sea, imagínate. Bueno, responsabilidad, culpa del trabajador que no hayas podido hacer tu reporte oportuno, pero tenemos que asegurar los medios, ¿no? O sea, básicamente me vas a decir que el trabajador estaba trabajando por su propia cuenta, no había nadie que lo supervise, ni siquiera un jefe al cual le reporten el accidente y él pueda reportar a sus superiores para que hagan la notificación del accidente. Raro, ¿no? Entonces, estos temas sí o sí tienen que hacerse, pues, de la forma adecuada, ¿no? Ya sean turnos de fin de semana, turnos de feriados, tiene que haber alguien que esté ahí justamente alerta para poder tratar estos temas. Pero sí es necesario que el reporte sea inmediato. Claro, inmediato se entiende, obviamente, después de haber asegurado la zona, de repente después de haber dado los primeros auxilios, ok, se puede entender por ahí, ¿no? Pero sí tiene que haber una comunicación veloz, rápido, no puede pasar mucho tiempo. Como decir, oye, ocurrió el accidente, lo primero que vas a hacer no va a ser llamar, ¿no? Lo primero que vas a hacer va a ser ir, ver cómo está, dar primeros auxilios, salvar la vida, de repente iniciar el traslado, de repente llamar a emergencias para que lo vengan a llevar. Y una vez que ya estés esperando, de repente, ahora sí llaman, ¿no? Hay que avisarle al jefe. O de repente yo lo voy atendiendo y otro más que esté conmigo vaya llamando para ver, que nos digan qué se va a hacer, cómo lo van a trasladar, que empiecen el proceso de notificación. Pero eso tiene que estar bastante claro, ¿sí? La notificación tiene que ser lo más rápido posible dentro de la empresa. Ojo, esto es todavía dentro de la empresa. Ahora sí, acerca del empleador. El empleador tiene la obligación de informar a la autoridad todo accidente de trabajo mortal, fatal, el que haya tenido una muerte, y todo incidente peligroso que ponga en riesgo la salud e integridad física de sus trabajadores o de repente terceros, la población en general. También tiene la obligación de reportar
cualquier otro tipo de situación que pueda alterar o ponga en riesgo la vida, la integridad física, psicológica del trabajador, como por ejemplo el tema del hostigamiento o el acoso. Estos tres son responsabilidad del empleador. Entonces, en mi organización ocurre un accidente fatal, muere el trabajador, o ocurre, o si no, ocurre un incidente peligroso que no afecta a nadie, pero ocurre un incidente, entonces como empleador estoy obligado a notificarlo a la autoridad del trabajo. Tengo que avisar, tengo que indicarles lo que pasó. Si hubiera otro tipo de casos que ya no competen a este curso, pero si hubiera, por ejemplo, casos de hostigamiento, qué sé yo, también tenemos que comunicarlos, no podemos callarlos. ¿De acuerdo? Mortales, incidentes peligrosos. Inge, un momento. Mortales, ok, incidentes peligrosos, pero ingeniero, ¿y qué pasa si se accidenta y no muere? Que eso ya no lo reporto. No, no lo reportas. Ah, ingeniero, que esos no se van a reportar. Bueno, sí se van a reportar, pero eso no lo vas a reportar tú. Los centros médicos a donde hayas llevado a tu accidentado, que se entiende no está muerto, está con una lesión severa o una lesión leve de repente, esos centros médicos son quienes van a notificar los accidentes a la autoridad del trabajo. Porque se entiende que cuando llegaste con tu accidentado al centro médico, lo recibieron y te preguntaron, oiga señor, ¿y qué le pasó? Tú le dijiste, tuvo un accidente de trabajo. No creo que le hayas dicho, oye, se accidentó en su casa, es mi vecino, yo lo vine a recoger. No sé, mire, yo pasaba caminando por ahí, lo vi que estaba accidentado, yo ni lo conozco al señor, pero lo traje porque soy muy buena persona. Más bien dígame cómo está, ¿no? Porque soy también un poco chismoso. No creo, ¿no? De frente vas a decirle, accidente de trabajo. Si ocultaras la información, y si una FIL se llega a dar cuenta, te puede caer sanción por no reportar los accidentes. Hay que tener bastante cuidado con eso. Repito, como empleador, estás obligado a reportar a la autoridad, tú directamente como empleador, a la autoridad, accidentes mortales e incidentes peligrosos. Accidentes no mortales y las enfermedades ocupacionales son responsabilidad de los centros de salud. Ellos son los que hacen las notificaciones. Bien, ingeniero, ¿qué pasa si yo soy una contratista? Yo soy una contratista y trabajo para un cliente grande, ¿no? A mí el cliente me ha dicho que yo le avise a él de mis accidentes, ¿no? Yo tengo que avisarle a este cliente de mis accidentes que hayan ocurrido. Entonces yo ahí cumplo la pregunta. Creo que lo trabajamos también en esta diapo. Es así, mira. Ya digamos que es una empresa grande, ya una empresa A, grandota. Y tú eres la contratista, ¿no? Que ve parte de sus servicios, una contratista, y tú eres la empresa B, muy bien. Todo accidente de un trabajador de la empresa B, de la contratista, es responsabilidad, por principio de responsabilidad, de la empresa B, obviamente. Pero también va a afectar a la empresa A. Es como si fuera un trabajador de la empresa A. No, hija, espere, pero es trabajador de la empresa B. Sí, pero está dando servicio para ti. En tus estadísticas lo vas a considerar y en tu reporte de accidentes también. Todo accidente que le ocurra a tu contratista tiene que informarte a ti, definitivamente, como cliente. Y tú como empresa principal tendrás que hacer la notificación, si es que es accidente mortal o si es que es incidente peligroso. ¿Cómo dije? O sea, yo también tengo, sí, yo también. Entonces la contratista ya me reporta. De hecho, una vez hice la consulta ante la SUNAFIL y recomendó que lo ideal es que ambas reporten. Si es que es un accidente fatal, ambas reporten. Reporta la principal y reporta la contratista como suyo, ¿no? La contratista como suyo y la principal lo va a reportar como un tercero, básicamente. Ambos hagan el reporte. Es necesario, por si acaso te llega a caer la fiscalización. Incidente peligroso, igualito. Y si es no mortal, bueno, es que ahí no reporta ni el principal ni el contratista, ahí reporta el centro de salud. Pero sí es necesario que el cliente lo sepa, el cliente sepa qué ha pasado, lo veremos más adelante, porque el registro lo van a llevar ambos. Ambos van a llevar sus registros. Bien, entonces no te olvides que los reportes son de accidentes mortales y de incidentes peligrosos. El reglamento de la ley de seguridad nos amplía un poquito más esta parte. Aquí nos menciona los plazos. La notificación de los accidentes mortales y los incidentes peligrosos se hacen dentro de las 24 horas de ocurrido. Tienes máximo un día.
Máximo un día para poder reportar tu accidente de trabajo, tu incidente peligroso. Fuera de ello, estás en un incumplimiento. Entonces, y no es ético, pero si te pasó las 24 horas y no pudiste reportar, la verdad es que te arriesgas. De repente. Si quieres hacer las cosas bien, quieres reportarlo de todas maneras, así sea es tiempo, te arriesgas a que te digan, no, está es tiempo. Entonces, por eso de repente algunos tampoco reportan. Pero lo correcto sería que sí hagas tu reporte dentro de las 24 horas. Bien, el centro médico sí tiene un poquito más de plazo. Ellos pueden reportar todo accidente de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido y las enfermedades dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Ellos manejan otro tipo de plazos, ¿no? Pero el empleador sí tiene 24 horas para entrar al sistema del Ministerio de Trabajo y hacer tu reporte del accidente. ¿De acuerdo? Esto ha sido modificado, ¿no? Por el artículo 2 del Decreto Supremo 012-2014 TR. Es lo que figura actualmente, es lo que debería decir. Entonces, dentro de estos plazos establecidos, el empleador y los centros médicos también eh, van a ingresar a un sistema que es el sistema informático de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, que está justamente, lo puedes encontrar en el portal institucional del Ministerio de Trabajo, y ahí ingresan con su clave SOL a realizar el reporte del accidente, la notificación o reporte del accidente. Sí, ingresan entonces con su clave SOL y lo hacen. ¿Quieres conocer más de este aplicativo? Te he pasado el manual de uso, te lo he pasado para que lo puedas revisar. Básicamente y de forma muy sencilla, lo que van a hacer es lo siguiente. Ingresan aquí, Sunafil, reporte accidentes de trabajo, te vas a este, que dice notificar accidentes de trabajo, te vas aquí, te vas a esta pantalla, te vas a ir al servicio, te sale este de acá, plataforma para que ingreses tu acceso, colocas tu RUC, tu usuario, tu contraseña, o sea, de la empresa se entiende, y con eso entonces se hace el ingreso y se procede a hacer el reporte del accidente. ¿Cómo se va a reportar? Por ejemplo, fíjate aquí. Como te digo, esto solamente es el de empleador, ¿sí? Tienes la ficha para notificar incidentes peligrosos y aquí para notificar accidentes fatales. Fíjate. Vamos a enfocarnos en el fatal porque es más completo. Entonces, primero, la fecha en la cual estás haciendo tú la notificación, los datos de la empresa, tu RUC, tu razón social, domicilio, departamento, provincia, distrito donde esté ubicado, teléfonos, tamaño de la entidad, cantidad de trabajadores, tipo de empresa. Fíjate que aquí te mencionan algunas tablas. Estos son unos anexos que están justamente en los documentos que te he mandado, que te indican, ¿no? Que te indican qué tipo de empresa puede ser o qué sé yo. Toda la información también se encuentra ahí. El SIU, este es de la tabla de SUNAT. La actividad económica, si es actividad de alto riesgo o no, según el Decreto Supremo 0397CA, que también te he compartido. Y sobre el accidente. Cuándo ocurrió, a qué hora, una hora aproximada, se entiende, la cantidad de trabajadores que que se han visto afectados, tipo del accidente y el subgrupo de tipo de accidente, ¿no? Que realmente es la forma del accidente porque ya sabemos que esto fue mortal. Y una descripción, ¿no? Que indica, siendo las tales horas, ocurrió que el trabajador que hacía labor en altura se cayó y por ello falleció. Se golpeó la cabeza, qué sé yo. Lugar del accidente donde ocurrió, dirección, departamento, provincia, distrito, alguna referencia al lugar o detalles del lugar de ocurrido. Aquí indica si es que fue en una mina o si fue debido a hidrocarburos. Y luego, datos de la empresa o entidad donde ocurre el accidente. Como te digo, puede ser que esta es tu empresa. Si es tu propio trabajador, reportarás aquí. Digamos que ocurrió para tu contratista, entonces reporta los datos de la contratista aquí, igualito. Luego de eso, los datos de la persona accidentada, tipo de documentos, su DNI o carnet de extranjería, su nacionalidad, sus nombres, su sexo, su edad, el estado civil que tiene, domicilio, su edad, si necesitamos también para la investigación, su domicilio, su tipo de contrato, el área, años en el puesto, el turno, las horas que había estado trabajando, etcétera, y lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, esta es la información que vamos a consignar. En el incidente peligroso también, sino que aquí obviamente, ya que no hay un accidentado como tal, no hay datos de accidentado, bueno, ahí a lo mucho habrá datos de la empresa donde ocurre un incidente peligroso y los datos de la empresa misma. Son solamente datos que requerimos pues para las estadísticas de seguridad. ¿De acuerdo?
Entonces, así es como vas a hacer tu reporte de accidentes. Esto te estoy mostrando el formatito, pero esto es obviamente directo de sistema. En el sistema tú vas a ir llenando esta información y se va a ir registrando todos los datos que vas colocando. ¿De acuerdo? Entonces, esto se maneja de esa manera. ¿Alguna duda sobre el reporte de accidentes? Ingeniero, ¿qué otro dato más necesito? Ingeniero, había un registro obligatorio que se llamaba registro de accidentes. ¿Este es? No. Hay un registro obligatorio de accidentes, que sí, que lo vamos a ver a continuación, pero este es un reporte. Y que te quede bastante claro esto. Esto es un reporte. Aquí lo que estás haciendo es avisar a la autoridad que ocurrió un accidente. Solo estás notificando, estás avisando de la ocurrencia. Todavía no hemos hecho una investigación, todavía no sabemos por qué. Podemos quizás intuir o saber, ¿no? De repente algún dato general, como por decir, el trabajador cayó de altura porque no llevaba puesto su arnés de repente, pero todavía no sé la causa del accidente. No, como que no, dije, sí, la causa fue porque no se puso el arnés. No es suficiente. No es suficiente para saber por qué ocurrió. Porque tendría que preguntarme por qué no llevaba el arnés. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesario todavía hacer una investigación mucho más profunda. La ley de seguridad en el artículo 83 también me habla, y aquí entramos a lo que es el reporte de la información con los labores bajo tercerización. Toda entidad que contrate obras o servicios o mano de obra proveniente de cooperativas, de empresas de servicios, de contratistas o subcontratistas y de otro tipo de institución que hace la intermediación de esto, es responsable de notificar los accidentes de trabajo, los incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales bajo responsabilidad. Entonces, el artículo 83 de la ley te obliga como empleador a que tú notifiques los accidentes de tus terceros, de tus contratistas. No solamente los accidentes de tu personal, también los accidentes que le ocurran dentro de tu organización. Y como te digo, por sugerencia de la SONAFIL, reporta tú también. O sea, notificaste al cliente, bacán, ya le avisaste, le mandaste por correo, qué sé yo, listo, perfecto. Ahora notifica también tú directamente al sistema con los datos que tienes de tu empresa. Bien, excelente. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores independientes? De repente, digamos, tienes contrataste a un plomero, contrataste a un albañil, contrataste a alguien que trabaja específicamente para una cosa, pues una sola persona, y él se te accidenta. ¿Cómo procedemos en este caso? En ese tipo de casos, la notificación está a cargo del mismo trabajador o de sus familiares, en el centro asistencial al cual le ha brindado la primera atención, el cual procede a la debida comunicación al Ministerio de Trabajo, así como al Ministerio de Salud. Entonces, trabajadores independientes que no son tuyos ni pertenecen a otra empresa, no son contratistas, sino simplemente es una persona puntual que fue a hacer algún trabajo, ellos mismos ven por el tema de su notificación. Ojo, no he dicho que ellos vean por sus gastos médicos, he dicho que ellos ven por la notificación o reporte de su accidente. No es que tú lo vayas a reportar. Tampoco he dicho que no los vas a investigar. Ojo, estamos hablando solamente de la notificación de accidente. ¿De acuerdo? Ahora sí, el tema del registro de accidentes. El artículo 87 de la ley nos habla de que toda entidad empleadora, toda empresa debe contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos ocurrido en el centro de labores, el cual tiene que ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa y tiene que archivarse por un periodo de 10 años. Justamente, el reglamento de la ley nos menciona que entre uno de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad, que son 8 y que veremos mañana en la clase de SOMA, entre ellos, uno de los principales es el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Este registro eh, va a conllevar datos del accidente, así como los resultados de la investigación. Ahorita lo vamos a ver. Este registro se va a conservar por un periodo de 10 años. Entonces, hay un registro para accidentes, ya sean mortales o no mortales, registro de accidentes. Hay otro registro para incidentes, donde solamente reportas incidentes o incidentes peligrosos. Y hay un tercero que es por enfermedades profesionales, enfermedades ocupacionales. Esos tres registros, de los cuales accidentes e incidentes se conservan por un periodo de 10 años. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en 2024. Tú deberías tener tu registro de accidentes, por lo menos, yo te diría desde el 2014, más o menos, o para que estés un poco seguro. Saca tu cuenta, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Creo que el 14 estás más que cubierto, si acaso. Del 15 estaría bien.
Ya del 13 es muy raro que te pidan. No es muy raro, porque ya pasó mucho tiempo, 10 años te piden. ¿Bien? Entonces, es necesario tener eso. El de enfermedades profesionales, ese sí se conserva por más tiempo, ese se va a conservar por un periodo de 20 años. ¿Bien? Y el resto de registros, que también vamos a ver mañana, esos se conservan solo por 5 años. Pero ojo, accidentes e incidentes, 10 años, y el de enfermedades, 20 años. Aquí está el registro, podemos notar. Vamos a revisarlo también, sobre todo el de accidente. Iniciamos entonces con la razón social de la empresa, su RUC, domicilio, tipo de actividad, cantidad de trabajadores, tus datos no pueden faltarte, cantidad de trabajadores que se encuentran en tu SCTR, cantidad de trabajadores que no están con tu SCTR, con qué asegurador están. Si es que el accidente ocurrió en una de tus contratistas, aquí van los datos de la contratista. Si no, fue un trabajador tuyo, entonces esto lo obvias, no es necesario que lo pongas. Y luego sí, los datos del trabajador, sus apellidos, nombres, su EDI, su edad, su área, puesto de trabajo, cuántos años en el puesto, sexo, turno, tipo de contrato que tenía, era terceros, era contrato a plazo fijo, qué sé yo, tiempo de referencia, tiempo de experiencia en el puesto de trabajo, cantidad de horas trabajadas en la jornada laboral antes de ocurrido el accidente, fecha y hora de ocurrencia del accidente, la fecha en la que empezamos la investigación del accidente. ¿Te das cuenta? A diferencia del reporte, aquí sí me hablan de la investigación. ¿Cuándo iniciamos a investigar? ¿Dónde ocurre el accidente? Ahora, aquí, ¿qué tipo de accidente al final resultó? ¿Fue un leve? ¿Fue un incapacitante? ¿Qué tipo de incapacitante? ¿Fue un mortal? Entonces, eso también lo colocamos. ¿Cuántos días de descanso médico te dieron? Lo que te decía, si ya lo marcaste como leve, imposible que marques días de descanso médico, tendrá que ser cero. ¿Cuántos trabajadores fueron afectados en este accidente? De repente fue solo uno, de repente fueron más, fueron dos, tres, ¿ok? Eso lo colocamos aquí. Descripción del accidente, cómo ocurre, ¿no? Da una descripción de qué fue lo que ocurrió en el evento. Descripción de las causas que originaron el accidente de trabajo. Aquí, básicamente, el resultado de la investigación. Aquí en descripción de las causas es básicamente explicar por qué ocurre el accidente. ¿Cuáles fueron tus fallas de control, tus causas inmediatas, tus causas básicas y tus fallas de control? Eso hay que colocar acá. Y una vez puesto esto, otro punto importante que también te va a dar el informe de investigación de accidentes, tus acciones correctivas. ¿Ahí está? ¿Qué acciones vamos a tomar para evitar que vuelva a ocurrir el accidente? Con su responsable, cuándo se va a ejecutar y si ya se cumplió o no se cumplió. Esos son los datos que vamos a colocar aquí. Claro, el registro que va a estar a cargo del comité o del responsable de seguridad de repente. En incidentes, de forma muy similar también, qué tipo de incidente, datos de la empresa, cuántos trabajadores pudieron haberse afectados, terceros que pudieran verse afectados, etcétera, y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y acá también los resultados de la investigación del incidente. Entonces, esos son los registros que vamos a tener que llenar y conservar. Ingeniero, eh, eso tengo que entregarle a alguien, qué sé yo, cuando te lo pidan. Entonces es un registro que tú debes conservar. Llega la autoridad, te la solicita, le muestras, le entregas una copia. Eso se queda contigo. ¿Bien? ¿Cuándo se llena, ingeniero? Obviamente esto lo vas a empezar a llenar después de realizada tu investigación. Acabó tu investigación, ya listo. Ya tienes los resultados, empiezas a llenar esto. Puede ser que se vaya actualizando, ¿no? Puede ser que de repente tu investigación se reformuló, acabó el plazo, pero siguieron analizando más cosas y reformularon algo. Ok, lo vas añadiendo, no hay problema. Te lo puedes ir modificando sin ningún inconveniente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si te pudiste dar cuenta, aquí hablábamos de cantidad de trabajadores afectados. ¿Qué pasa, ingeniero, si en mi accidente ocurrieron dos, tres accidentados? ¿Qué hago? Lleno uno solo para los tres, ¿no? O se separa si es que fueron por accidentes diferentes. Independientemente del tipo de accidente, cada uno tiene que tener su propio registro. O sea, digamos, tuvimos un accidente y aquí se accidentaron el señor Juan, el señor Luis y el señor Pepe. Muy bien. Entonces yo lleno mi hojita de registro de accidentes para el señor Juan, llenaré otra más para el señor Luis y llenaré una tercera para el señor Pepe. Entonces, cuando el mismo evento provoque lesiones en más de un trabajador, cada uno debe tener su propio registro de accidentes. Bien, cada uno lleva su propio registro.
Ingeniero, ¿este registro entonces es para trabajadores míos o también de la contratista? También de la contratista. Listo, tú investigas y registras tus accidentes tuyos y los de tu contratista. Debes tener tus registros y justamente hay datos para colocar cuando es un tercero. Colocas sus datos ahí y registras. Es un registro tuyo. La contratista tendrá el propio también, pero tú debes tener tu propio registro. No puedes olvidar de eso. Con toda esta información, sobre todo con lo de los reportes, se publican estadísticas, ¿no? El Ministerio de Trabajo publica mensualmente las estadísticas en materia de seguridad, con los datos que se han notificado, y esta las va subiendo a su plataforma, ¿de acuerdo? Que puedes ingresar también a través de este enlace o directamente puedes colocar Ministerio de Trabajo, estadística, o de frente, estadísticas de accidentes, y te va a salir Ministerio de Trabajo con todos los archivos que van subiendo. A la fecha, que yo revisé el día lunes, sí, lunes antes de la clase lo revisé, habían subido el boletín de accidentes hasta julio, que es los datos que yo te presenté, hasta julio. Esa fue la última que revisé, no sé si ya habrán subido el de agosto. De repente sí, en estos días lo suben, o de repente todavía no, el siguiente mes, aunque lo consolide quizás, pero sí, ahí lo van colocando todas estas estadísticas en seguridad. Ya después tú las puedes usar para hacer, no sé, algún análisis, alguna tesis, alguna investigación, etcétera, tú te puedes guiar de ahí. Hasta aquí, yo estoy adelantado, yo estoy corriendo como bueno, y de repente no te he preguntado si algo, si algo no te ha quedado claro. Ok, muy bien, aquí tengo dos preguntas. Oliver me dice, ¿cómo reportar en la página del Mintra dentro de las 24 horas cuando el accidente ocurrió sábado y sábado Recursos Humanos no trabaja? Ok, Oliver, eh, la página va a estar operativa sí o sí. O sea, no pienses que porque sea fin de semana o feriado la página no va a estar operativa, efectivamente sí. Bien lo que me preguntas, oye, ¿qué hago si dentro de la empresa no trabaja el que tiene estos accesos? Tendrían que solicitar. De repente, no sé, que alguien les avise, qué sé yo, pero sí es importante que alguien les pase esa data porque sin esa información ustedes no pueden hacer el reporte. Y si no pueden hacer el reporte, pues ahí estaríamos inconvenientes, ¿no? ¿Cómo hacemos si es que no hay quien te dé los accesos para que ustedes puedan indicar o realizar realizar el reporte? Porque si no realizas el reporte, si no realizas el reporte, pues básicamente vas a tener una penalidad, una sanción por parte de la SUNAFIL. Es necesario entonces que eh, ya sea te proporcionen esa información o ya sea que el mismo encargado de de estos accesos, de estas claves, pueda proporcionarlos para que ustedes puedan realizar el reporte en el tiempo oportuno, ¿de acuerdo? Em, No hay otra manera, más que el de Sunafil tú le podrías decir, oye, no, lo siento, es que no había, no había quien pudiera, no había quien pudiera entrar al sistema. O sea, Sunafil no te va a atracar eso. Por Sunafil es que tienes que reportar, que tienes que reportar sí o sí dentro del plazo. Lo ideal, como digo, es que siempre haya una persona de respaldo con estos accesos, en todo caso que ellos ingresen directamente y lo hagan. Tienen 24 horas, digamos que ocurre un sábado, como tú dices, ocurre, no sé, un sábado en la noche. Tienes todo el domingo para que alguien lo haga, que alguien pase el acceso y lo haga. Muy raro, ¿ah? Te soy sincero, muy raro que tú le digas a Sunafil, no, es que no había quien te dé ese acceso, y Sunafil te diga, ah, bueno, normal. Porque hay un plazo para eso, hay 24 horas para hacer ese reporte. Entonces, tienes que hacerlo lo más pronto posible. Sobre todo si es fatal o si es incidente peligroso. Entonces, habría que tomar la acción de forma oportuna. Llamar de repente que alguien de los claves, qué sé yo, algo rápido, algo que se pueda dar en el momento más apropiado. Bien. Julio me pregunta, ¿cuáles son las enfermedades ocupacionales más comunes? Yo no lo tengo muy en claro, pero fíjate, vamos a revisar el, el último boletín de reportes de accidentes en los anexos 16 y 17, y podemos encontrar que en julio, entre las enfermedades ocupacionales reportadas, tenemos aquellas causadas por agentes biológicos y por agentes físicos, que afectan más a hombres que a mujeres, como podemos ver acá, aunque físicos más a mujeres. Y entre lo que nos han reportado aquí, podemos encontrar que, por ejemplo, personal femenino ha recibido, ¿no? Una enfermedad ocupacional por exposición a líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, ha recibido una lesión, una enfermedad ocupacional. Aquí también es enfermedades, bueno, golpe contra o golpeado por otros objetos, también, golpe por objeto arrojado, proyectado que cae en escuelas o otras instituciones, y aquí en trabajadores masculinos, hipoacusia, o sea,
disminución en la audición. Generalmente esta es la más común, al menos aquí para el personal masculino, en julio. En julio tenemos de que el personal masculino se ha visto más afectado, soltera, eh, que las mujeres, pues, ¿no? O quemaduras, como podemos ver acá, ¿no? Quemaduras en muñeca y mano. Aunque esto más parecen lesiones, sí, es cierto, parecen más lesiones en temas en temas en temas de seguridad que temas de enfermedades en sí. Yo creería, y sí, justamente aquí también la de diciembre nos lo refleja, que el tema de disminución de la audición es la más común. Mira, la tengo en julio y la tengo también acá en diciembre. Si reviso de repente la del mes anterior, probablemente también encuentre que más es esta. Entonces, una de las más comunes podemos concluir en base a estos anexos que es justamente la hipoacusia neurosensorial bilateral. Es la más común para trabajadores. Es la que más se suele presentar, que pierdan la disminución, así como yo usando estos audífonos. Es lo que más se suele dar. ¿De acuerdo? Esos datos lo pueden revisar entonces en las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Me quiere preguntar Oliver. En cuanto a los independientes, también se tiene que reportar en la página. Oliver, como te comentaba en la presentación, los independientes es reportado por ellos mismos o en todo caso por sus familiares o el centro de salud al cual lo llevaron. Eso en el tema de reporte, al menos la normatividad en el artículo, lo revisamos otra vez, en el artículo 80 no, no, el 86 nos dice que justamente la notificación está a cargo del mismo trabajador o de sus familiares en el centro asistencial. En el centro asistencial no corresponde esta notificación entonces para el empleador, al menos no en la notificación, ¿sí? No en la notificación. Aquí más me preguntan. Sergio me pregunta si es una empresa informal, ¿se puede hacer una denuncia si un trabajador sufre un accidente? Claro, no importa si la empresa es formal o no es formal. O sea, todo empleador, por ley de seguridad, está obligado a realizar a asumir sobre todo las consecuencias, ¿no? Las responsabilidades en el tema del accidente de un trabajador. O sea, independientemente si esta persona tiene un contrato o no con esta empresa, porque cuando hablamos de informal es que ni siquiera hay un contrato de por medio, independientemente de eso, se puede actuar. Sunafil podría actuar, tendrían que hacer la denuncia ante la Sunafil, ¿no? Ya el tema es que si la empresa es formal o no, ya eso también lo maneja Sunafil, ya verían ellos por su cuenta ver cómo hacen el tema el tema que tenga que ver con las acciones respectivas, pero existe una obligación, sobre todo si son actividades de alto riesgo. Me dicen, es una empresa informal, ya, y digamos que esta empresa informal hace actividades de alto riesgo y tiene la obligación de contar con un con un SCTR. Entonces, ahí se van sumando más sanciones a estos empleadores. Lo ideal siempre sería elegir por la formalidad, obviamente, y lo ideal también sería que, ya bueno, yo no me meto, insisto, en la parte ética, porque es subjetiva y cada uno tendrá su punto de vista, pero por lo menos asegurar la parte preventiva, ¿no? Si vas a jugártela de esa manera, no estar dentro de la legalidad, por lo menos asegurar la parte preventiva para evitar por lo menos los accidentes en tus trabajadores. Entonces sí, todo tema de denuncia que quieran hacer la Sunafil, recuerden que siempre es anónima. Pueden poner en el Google también Sunafil denuncia anónima y también le va a salir el enlace para que puedan acceder a la plataforma de Sunafil donde se realizan las denuncias respectivas. Sunafil, aunque no lo crean, es bastante participativa por medio de sus redes. ¿Ah? Ellos en su página de YouTube suben de cuando en cuando algún video entrevistando a algún alto funcionario de la Sunafil, dando alguna información importante, como por ejemplo cómo formar tu comité, dónde registrarlo, cómo reportar casos de denuncia, cómo usar su aplicativo. Tienen un aplicativo para consultas laborales de consultas laborales, siempre responden. Yo cada rato, todos los meses creo que hago alguna consulta así random al azar o alguna pregunta que me haya dejado entregado que me hagan durante clase y siempre suelo mandarla y sin exagerar, dentro de 2 días obtengo respuesta siempre. Una vez, en un mismo día hice 2 preguntas y recibí respuesta a las 2 preguntas, cada una por una. Entonces, si tienes siempre alguna duda, de repente no te queda la duda, no me creíste a mí o no, de repente algo no me dejé entender bien y todavía tienes la consulta para algo específica de tu organización, usa el aplicativo de Sunafil, deja los datos, deja tu consulta, perdón, deja tu consulta y en 2 días, lo mucho, recibes un correo y en ese correo te responden al respecto, ¿no? Te dan una respuesta.
con el sustento legal en algunos casos, o en todo caso indicando que ni la normatividad no lo regula, así que ustedes son libres de poder hacerlo como gusten. Yo he hecho sí varias consultas de diferentes tipos, comité, accidentes, IPRC, etcétera, y siempre recibo respuesta. Te lo recomiendo bastante. Bien, veamos. El artículo 92 de la ley me habla ya propiamente de la investigación de accidentes. Aquí me dice que el empleador es quien realiza la investigación, pero lo hace en conjunto con los representantes de organizaciones sindicales o de los trabajadores. En otras palabras, con el comité. Y estos resultados de la investigación tienen que ser comunicados a la autoridad administrativa del trabajo, indicando cuáles son las medidas que se van a adoptar. Bien, entonces, luego el empleador, en conjunto con la autoridad administrativa, que en este caso es UNAFIL, hace la investigación del accidente con participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Entonces, la investigación le dan un proceso o un procedimiento propiamente dicho. Si te dicen que tiene que hacerla el empleador la gestiona, en coordinación con sindicato, si es que tuvieras, o en todo caso con tu comité. Sí o sí el comité va a participar, eso sí es indudable. El comité participa en la investigación del accidente. Y los resultados de esta investigación, pues se envían al ministerio, a la SUNAFIL. ¿Y a dónde lo voy a mandar? Bueno, si bien dice que se tiene que comunicar a la autoridad, básicamente esto se va a comunicar cuando la autoridad te lo pida. Me explico. Reportaste un accidente fatal. Llega, el inspector de SUNAFIL va a llegar a tu oficina, a tu sede. Te va a preguntar, ¿no? Entonces, ¿ya hicieron una investigación? Sí, estamos dentro del plazo, estamos investigando. Ok, yo también voy a hacer mi investigación. Porque el inspector de SUNAFIL hace su propia investigación, ¿eh? De lo que está pasando. Pedirá colaboración del comité, de ti mismo, de quien sea. Ya bueno. Y te va a decir, ya, el informe cuando lo tengan listo, o el informe que ya tienen listo, de repente llegó cuando el informe ya está listo, me lo envían acá a esta dirección, o ingresan acá a este enlace y aquí me dejan el informe. Ellos te indican dónde. Tú sí recuerda que tu informe tiene que estar listo dentro de los 10 días de ocurrido el accidente. Tienes 10 días para hacer la investigación. ¿Para qué hacemos la investigación? La normatividad nos dice, yo siempre te digo que es para encontrar las causas del accidente, pero la normatividad además te dice que el accidente o el incidente se investiga con la finalidad de, en primer lugar, comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho. O sea, la investigación, en parte para ayudar al empleador, te dice, con esta investigación tú demuéstrame que tenías un sistema de gestión de seguridad, que habían controles, que se hizo gestión preventiva y que estaban bien implementadas, quizás algo falló, muy bien, y entonces determina qué cosa vas a cambiar. Tú tenías un sistema de gestión de seguridad, muy bien, algo ha fallado, listo. Entonces, por este fallo ocurrió el accidente. ¿Cómo lo corriges? ¿Qué vas a hacer? Ahí está. Y por último, comprobar la eficacia también, tanto en el plano nacional como empresarial, eh, de las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo. En otras palabras, la ley pide que se haga la investigación para comprobar qué tan eficaz es el mismo Estado al momento de registrar y reportar los casos de accidente, principalmente eso. Entonces, si bien nosotros investigaremos para saber por qué ocurrió el accidente, también investigamos para saber si efectivamente mis medidas funcionaron o no funcionaron. También para eso es la investigación de accidentes. Dentro de lo que me indica el reglamento de la ley de seguridad, entre funciones del comité, justamente nos mencionan que entre todas las funciones que tiene el comité está investigar las causas de todo incidente y accidente y verificar el cumplimiento y eficacia de todas las medidas correctivas que se hayan implementado, así como revisar mensualmente las estadísticas de incidentes y accidentes y enfermedades profesionales ocurridas. Estas tres son funciones importantes del comité respecto a los accidentes. En primer lugar, el comité investiga. Sí o sí va a participar en la investigación. Se formará una comisión investigadora, de la que hablaremos en la siguiente sesión. Se formará una comisión investigadora, el comité dará sus delegados. ¿Y que el comité puede mandar a una sola persona? No, no puede mandar a una sola persona. Ingeniero, ¿pero por qué? Entonces, que mande dos. Sí, que mande dos. Ah, genial, listo. Tú, vayan. Aguanta. De repente no estuviste conmigo en la clase de Soma. Quizás, porque no sabías lo importante que era. Pero ya te voy diciendo que sí. Pero para los que sí estuvieron conmigo en la clase de Soma, o lo han llevado antes, o conocen un poquito más en el tema de seguridad, saben que el comité
Es un órgano bipartito y paritario, ¿cierto? Decimos que es bipartito porque tiene representantes del empleador y de los trabajadores, dos grupos, dos partes, y decimos que es paritario, ¿por qué? Porque ambas partes tienen la misma cantidad de representantes, la misma cantidad de miembros, ¿cierto? Si yo tengo dos del empleador, tendré dos de los trabajadores y así. Entonces, como el comité es paritario y esta paridad se mantiene en todo momento, al momento de investigar mis accidentes, si yo mando un representante del empleador, tengo que mandar obligatoriamente a un representante de los trabajadores. El comité no puede perder paridad jamás. Entonces, al momento de investigar, no puedo mandar a un miembro, tengo que mandar dos, uno de cada grupo. Si quiero mandar dos del empleador, estoy obligado a mandar dos de los trabajadores, que no es recomendable. Dos representantes es suficiente y el resto lo vemos en la siguiente sesión. ¿Sí? Entonces, hacen investigación, participan en la recopilación de evidencias, en el análisis de causas, en la redacción del informe y en establecer las acciones correctivas necesarias, el famoso plan de acción, las acciones de mejora. Y no contentos con esto, porque no todo se debe basar solamente en palabras o en documentos, el comité procede a revisar, a hacer la gestión de revisar si efectivamente los controles que propusieron se van a cumplir. No voy a hacer cosas que pusieron, ¿no? Accidente con una sierra fija. Vamos a comprar la sierra con este detector automático, qué sé yo. Ah, muy bien. Con bloqueo automático. Listo. Un mes y todavía ni cotización hay de la dichosa sierra. ¿Por qué está pasando? No, hay que ver. 2 meses, nada. 3 meses y compraron una sierra, pero es una sierra como las anteriores, no compraron la nueva. Aguanta, ¿qué pasó? Estaba dentro del informe. ¿Qué ha pasado? Empieza a hacer seguimiento. Y también hacen seguimiento entonces a las estadísticas de seguridad. ¿Listo? Esas son funciones del comité de seguridad. Hasta aquí, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Ya casi estamos finalizando con nuestra sesión. Ah, mira, acá tengo otra pregunta. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo podría hacer seguimiento del accidente de trabajo de manera más rápida y eficiente? Por ejemplo, deseo buscar a X trabajador y quisiera saber si ha tenido algún accidente en un lapso de 2 meses anteriores. Ajá. Pero, Baru, ¿a qué te refieres exactamente con eso? ¿Tú te refieres a que quieres como sacar la referencia de la persona directamente desde un centro de salud? ¿Algo así? ¿O es un trabajador tuyo que se ha accidentado y quieres saber si es que antes se accidentó? ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? O sea, lo que te digo, ¿no? Es buscar una referencia dentro de sus antecedentes para saber si ha sufrido accidentes o no. Básicamente eso es lo que buscas. Confírmame, por favor, para poder darte una mejor respuesta. Oliver me dice, cuando un independiente sufre un accidente en tu empresa, ¿tienes el deber de atenderlo? Por ejemplo, llevarlo al hospital, ¿qué seguro se activa? Claro, Oliver, principio de atención integral de salud. Principio de atención integral de salud. Es necesario, es obligatorio que si una persona ha sufrido un accidente, tiene el derecho a recibir atención médica. No podemos saltarnos eso, entonces sí, habrá que proporcionar los medios, ayudarlo a llegar al centro médico. El reporte de accidente sí lo hará él o sus familiares o el centro de salud, pues, harán lo necesario. Ahora, ese trabajador independiente que ha sufrido un accidente dentro de tu organización, sí tiene la potestad aún de entablar una denuncia y decir que se accidentó tus instalaciones haciendo un trabajo para ti. Y sí te puede llegar a hacer una investigación, se te puede llegar a hacer una investigación como que por qué esa persona se accidentó. Te podría decir, no, pero es que eres independiente, yo no veo por él. Pero, pero, por temas de responsabilidad, sí somos nosotros responsables por la integridad y salud de los trabajadores que están en nuestra esfera de control, lo que les explicaba en la clase anterior, en nuestro centro de control. Esta persona realiza trabajos para mí dentro de mi organización, bajo órdenes mías, haciendo actividades para mí. Entonces, sí, como que está ligado a mí, hay una relación por ahí. Entonces, lo ideal sí sería incluirlo, si de repente él por su cuenta no tiene un SSTR, al menos hacer cubrir el tema de sus atenciones médicas. Tema de seguro, por tu parte, si es un trabajador independiente, probablemente no tengas un seguro para él, ¿no? Porque, por ejemplo, vida ley, no creo que tengas, no está en tu planilla. SSTR, salvo que hayas tenido la buena voluntad de poder adquirir el SSTR, que sería lo ideal, si no, entonces tampoco de repente va a tener. Entonces, si no hay un seguro que lo cubra,
tendría que ser pues con tus propios gastos, con tus propios medios. Tendría que esa ser la forma de poder hacer el tratamiento era independiente. Porque, como insisto, hay una responsabilidad de todas maneras porque te estuvo brindando servicios para ti. Lo ideal sería entonces que mantengamos a este trabajador pues atendido, no sé si me entiendes, o sea, atendido en el sentido de que se sienta respaldado, como que no se le da de espalda de todo. Sí es cierto que puede por ahí generar el temor de que este trabajador, que de repente no lo conocemos bien, no digo que sea en todos los casos, pero que podría darse, de que quiera sacar provecho de esto, ¿no? Como que te empiece a pedir más cosas, se empieza a hacer el disimulado, como que por ahí se haga más enfermo de lo que realmente está, que también podría pasar, no hay que descartarlo, es una posibilidad. Entonces, lo ideal ahí es que haya un seguimiento, ¿no? Un seguimiento con el médico, un seguimiento, no sé, haciéndole visitas, por ejemplo, esporádicas dentro de su domicilio. Para encontrarlo no voy a hacer cosa. Y una vez, yo recuerdo que aquí en la empresa donde estoy trabajando, antes, mucho antes de que yo ingresara, comentaban el tema de un trabajador que sufrió un accidente, pero ese sí era trabajador, ¿no? Pero sufrió un accidente, indicaba que él estaba mal, se sentía muy mal, tema de su pierna, que era fractura, no sé qué, y ya tenía bastante tiempo de descanso médico. Entonces, gestionaron hacerle una visita sin avisarle, llegaron por su barrio, estaban por ir a su casa, estaban dirigiéndose a su casa, pero pasaron por su barrio, pasaron por una losa y lo encontraron jugando pelota, lo encontraron peloteando. Entonces, malos elementos siempre va a haber. Entonces, lo ideal sería así mantener controlado, ¿no? Hacer visitas esporádicas, verificar que efectivamente se encuentra mal. Entonces, eso principalmente, pero sí, por principio de responsabilidad, habría que asumir todos los gastos de esa persona. Ahora, otro punto importante, porque por ahí también a veces se me desvirtúa. Ingeniero, si mi contratista sufre un accidente, ¿quién tiene que asumir los gastos del accidente de este personal de la contratista? ¿La contratista o yo como empresa principal? Como empresa principal tienes la obligación de reportar el accidente, investigar el accidente. Tu contratista lo va a investigar, tiene que investigarlo, pero tú también tienes que hacer una investigación aparte de ese accidente, eso es aparte. Puedes guiarte ese informe de ellos si quieres, sí, pero tienes que hacerle la investigación. Ahora bien, el tema de sus gastos, eso sí compete a la empresa para la cual está trabajando. Eso sí, tema de gastos no correspondería por ti. Bien, me pregunta un cani, buenas noches, ingeniero, ¿qué tiempo permanece o dura el registro de un accidente de trabajo? Ok, un cani. El registro de accidentes de trabajo se mantiene por un periodo de 10 años. 10 años es el tiempo que tienes que conservar ese registro de accidentes. Les decía, al menos de 2014, para que estén más seguros, en adelante, todos esos registros tienen que estar. Tú me podrías decir, ingeniero, la verdad, nunca he tenido accidentes, o sea, no tengo ningún accidente que registrar. ¿Qué hago? Porque cuando me piden, ¿qué le digo? No tengo accidente. Sí, tienes que decirle que lo tienes. Podrías también generar al final de año, si que no tienes ninguno, una especie de carta o resolución de la gerencia, del empleador, que te diga, ¿no? No hemos tenido, declaramos que no hemos tenido un accidente de trabajo, ¿no? Como una especie de declaración. O también lo que puede estar a sustento es el registro de estadísticas de seguridad, donde todos tus accidentes te va a figurar en cero. Aunque también recuerda que no solamente se registran accidentes, sino también incidentes. Entonces, los incidentes también deberían estar registrados. Ahora, que tú me digas que no hubo incidentes, la verdad yo no te creería, pero ok, no puedo juzgarte. No, no tienes incidentes, muy bien. Pero en tus estadísticas de seguridad debería figurar entonces incidente cero. Se entiende que deberían figurar en cero. ¿De acuerdo? Ah, ya, a ver, Baru, me decías, para un trabajador en funciones públicas, tengo muchos trabajadores y a veces me resulta difícil encontrar rápidamente si ya tienen antecedentes de accidentes de trabajo. Ok, pero sigo sin comprenderlo bien. O sea, ¿tú quieres sacarlo directamente del sistema, como de la salud o de algún lado así? Porque si es de esa manera, yo la verdad no tengo esa información exactamente dónde podrías conseguirlo, ¿no? Ahora, si te refieres a tú cómo manejar esa información, pues con los registros principalmente. Deberías mantener tus registros de seguridad y en base a eso, podría ser en base a eso que generes luego, no sé, alguna base de datos, una tabla dinámica en la cual vayas colocando datos importantes, ¿no? Con lo cual también puedas generar estadísticas de seguridad. Ahí te podrías agenciarte también. Eso claro, si es que tienes una gran cantidad de accidentes. Si tienes pocos accidentes, pues es más fácil registrarlo, pero como que no te va a dar muchos datos que puedas usar, ¿no? De repente te convendría también hacer un mejor control de actos y condiciones sobre estándares o de incidentes, o hacer seguridad basada en el comportamiento también entonces. Pero claro, insisto, estos datos
Por lo menos la historia médica de un trabajador, eso se saca directamente de salud. En todo caso, tu área médica ocupacional, sea doctor, sea enfermero ocupacional, o de repente tu asistente social, tendría que ser quien realice, ¿no? O revise el historial médico de esta persona, porque tampoco nosotros como supervisores, la verdad, no tenemos, no deberíamos tener acceso a esa información, a ese historial médico, porque es información confidencial. Entonces, ellos deberían ser quienes gestionen los antecedentes de un trabajador. Ahora, como te digo, saber si es que tiene o no el antecedente por parte tú como seguridad, lo que podrías hacer es revisar los registros de accidentes desde hace 10 años y generar una base, ¿no? Generar una base e indicar, ¿no? El accidente, con qué persona fue, en qué año fue, qué tipo de accidente fue, y de ahí vas sacando estadísticas, gráficos incluso, y la información se te va consolidando para que más o menos puedas tener más conciencia o tener más claro quién es más propenso a accidentarse. Porque eso también sirve, es cierto, es necesario tener eso porque imagínate, tienes un trabajador, ¿no? Yo por ejemplo conozco uno que ha laborado con nosotros, al que le decían el inmortal. Y yo decía, oye, ¿por qué le dirán el inmortal, no? De repente es una persona, no sé, será porque es muy viejito, se verá como Munra, ¿no? Yo todavía, mi mente muy inocente. ¿O por qué le dicen inmortal? No, es que tiene como 4 accidentes y todavía nada. 4 accidentes, Dios mío. Oye, cuéntame, ¿no? Y me contaba, sí, genio, pasó tal, tal, tal. Entonces, conocer si una persona es más propensa a accidentarse o no, te sirve realmente porque sabes que con esta persona debes tener un ojo ahí chequeando, no voy a hacer cosas que de repente puede ser una de dos. Esta persona es muy descuidada con la seguridad y por eso es que se accidenta, o de plano y de repente no es una justificación racional quizá, pero de repente tiene muy mala suerte y pues está siempre propenso a que le ocurra una desgracia, quizás. Entonces, hay que tener bastante ojo con este tipo de trabajadores, ¿no? Si sabemos que son propensos a accidentarse, es un registro similar a cuando haces tu seguimiento a los llamados de atención por temas de seguridad. Porque si sabes que uno te acumula muchos llamados de atención, sabes que esta persona está propensa a accidentarse también en cualquier momento. Entonces, una forma sería a través así de tablas dinámicas también. ¿Ok? Ya para finalizar, tocaremos un último punto que tiene que ver con... ¿Dónde estoy? Ajá, sí, esto ya está. Muy bien. Acerca del decreto supremo, no, esto ya lo revisamos, ¿no? Sí, aquí estamos. Hablemos entonces ahora acerca del SCTR. Veamos algunas cosas puntuales acerca de lo que es la norma técnica SCTR. El SCTR es un seguro complementario de trabajos de riesgo, el cual cobertura todas las actividades que son catalogadas como alto riesgo, que está en el decreto supremo, en el anexo 5 del decreto supremo 97CA, que son entre otras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con minería, construcción, eh, hidrocarburos, electricidad, transporte, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese tipo de actividades que están enlistadas en ese anexo T pasado, personal de la salud también, por ejemplo, deben contar con un SCTR. Este SCTR es un seguro que te ayuda a coberturarte para tus atenciones médicas y también el pago de indemnizaciones o el pago de tu sueldo, por así decirlo, todos los meses, si es que estás impedido de trabajar. Este es el seguro que lo cubre, ¿de acuerdo? Este SCTR está normado justamente por este decreto supremo 0398CA y tiene algunas consideraciones importantes y que por eso te estoy mencionando aquí. Por ejemplo, el artículo 2 de este decreto supremo nos define qué cosa consideran las aseguradoras como un accidente de trabajo. Aquí nos dice que van a considerar como accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repetida y violenta que obra súbitamente sobre la persona, el trabajador o debido al esfuerzo del mismo. Muy parecido a la definición que te di en la clase anterior, ¿no? Toda lesión que sufre un trabajador a causa de un evento, eh, a causa de un evento que sea con ocasión del trabajo o dentro del centro de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí entonces también te explaya y nos dice que vamos a considerar accidente de trabajo todo aquel que sobreviene durante la ejecución de órdenes del empleador o bajo su autoridad, aun cuando éste ocurre fuera del centro laboral y fuera de las horas de trabajo. Lo que te decía en la clase anterior, el accidente ocurre en tu hora de almuerzo, o ocurre fuera de la empresa, pero fue porque el empleador te mandó, como por ejemplo, visitar a un proveedor, visitar un almacén que está en otra sede,
hacer una inspección en otro lugar, etcétera, entonces cuenta todavía como accidente de trabajo. ¿Listo? También consideramos como accidente todo aquel que se produce antes, durante o después de la jornada laboral o en las interrupciones de la misma, si se hallara por razón de sus obligaciones laborales, en cualquiera de las sedes, incluso cuando no es mi sede habitual o incluso cuando no es que esté haciendo alguna actividad propia de mis actividades. Me explico. Estoy cambiando las pilas a un reloj que está colgado en la pared, que no es parte de mi actividad, yo me dedico a hacer reportes en computadora y me caigo. No, aguanta, no es accidente porque fue dentro de la empresa, fue haciendo actividades para la empresa, accidente de trabajo. Lo caso muy común, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo me encargo de, se me ocurre, mantenimiento mecánico, digamos, mantenimiento mecánico. Y me llamaron para hacer pintado de oficinas, para la empresa. Me dijeron, ven, apoya, echa una mano acá. Y me accidento. Cuenta como accidente de trabajo. Independientemente de que no sean mis actividades y no sea mi sede, cuenta como accidente de trabajo. Y por último, todo aquel que sobreviene por acción del empleador o sus representantes o de tercera persona durante la ejecución del trabajo. O sea que no necesariamente tiene que ser un trabajador tuyo propio, planillado, para que se considere como accidente. Puede ser un tercero, puede ser alguien con recibo por honorario, para que también cuente como accidente de trabajo. Estos tres se consideran entonces como accidente de trabajo según el Supremo que te habla sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora sí, para el SCTR no constituye accidente de trabajo los siguientes casos. Primero, el que ocurre durante el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aun cuando se realiza por cuenta del empleador. Lo que te decía en la clase anterior. Yo me movilizo de mi casa al trabajo o de trabajo a mi casa. No cuenta como accidente lo que me ocurre en ese trayecto. El empleador me puso movilidad. Igual, no cuenta. El empleador me prestó un carro y yo lo conduzco. No cuenta. Trayectos no cuenta. Salvo por ahí que el trayecto sea de tu domicilio a una sede a la cual te hayan mandado. No estás habituado a ir a esa sede. Salvo que sea por ahí, bueno, ahí cambia la cosa. Salvo que te toque ir de una sede a otra, bueno, ahí cambia la cosa porque el desplazamiento lo estás haciendo por orden del empleador. Difiere un poco, por ejemplo, no sé si está aquí nuestro compañero que era de Chile. En la normatividad de Chile, por ejemplo, te considera accidente de trabajo el que ocurre incluso cuando te estás movilizando entre instalaciones, pero incluso cuando esa instalación es de un empleador a otro. O sea, tienes dos trabajos, te movilizas del primer trabajo al otro y te ocurre algo en ese trayecto, por ahí le estaba leyendo, a menos que lo haya leído mal, que consideran como accidente de trabajo. No me acuerdo dónde lo encontré esa parte. Estaba en la. Ah, no lo tengo abierto, no lo tenía abierto. Bueno, ya, lo veremos después. Entonces, pero aquí, al menos por la normatividad peruana, todo aquel que se produce en los trayectos no cuenta como accidente. Tampoco cuenta como accidente todo aquel que es provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en algún tipo de riña o pelea o alguna otra acción legal. Entonces, toda acción autoinfringida, todo aquel trabajador que está muy depresivo, de repente que se infiere él mismo alguna lesión, no cuenta como accidente de trabajo. Si yo mismo me causé el daño porque yo mismo me autoinfligí el daño, ok, no cuenta. Si la lesión fue porque me puse a pelear con alguien más, ¿no? Agarré y me discutí, me di a agarrar de puñetazos, tampoco cuenta. Aquí estamos hablando de que las lesiones que me provoco por hacer esto no me las cubre el seguro, ¿ah? Ojo, no voy a hacer cosas que tú me digas, ingeniero, estaban peleando y uno empuja al otro y el otro se cae de altura. Ahí no va a contar como accidente de trabajo. Sí, no contaría, porque, o sea, no es que ocurrió a causa del trabajo, ocurrió porque alguien estuvo peleando y pues, básicamente es un accidente personal. El seguro complementario de trabajo de riesgo no lo contempla. No sería accidente de trabajo. ¿Listo? Tampoco consideramos como accidente todo aquel que se produce como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador. Aquí difiere un poquito con algunos estudiantes. Algunos me decían, ingeniero, esta cláusula C no nos diría de que si un trabajador incumple un procedimiento de trabajo, como ocurre en muchos accidentes, entonces el SCTR no lo va a cubrir, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que si alguien incumple mi procedimiento, entonces básicamente está
está como que fuera, ¿no? O sea, ya el trabajador por su propio descuido ya no lo cubre el seguro. Y en realidad aquí la normativa, como yo lo entiendo, es básicamente órdenes específicas. Me lo imagino así, ¿no? Te pongo el siguiente ejemplo. Digamos que es un mantenimiento eléctrico, ¿ok? Y hay dos circuitos. Digamos que hay un circuito A y un circuito B que están muy cerca. Entonces vas a hacer un trabajo en este circuito B, vamos a suponer que en el circuito B son redes de media tensión, y digamos que te dicen que van a hacer un corte de energía. Vas a trabajar solamente en el circuito B, cortan el circuito B. Debería ser el corte en ambos porque están muy cerca, pero digamos que se descuidaron y dijeron, no, mira, vamos a cortar el B, el A va a seguir operativo porque tenemos que seguir trabajando. Y tú, tu obligación es tocar únicamente el circuito B y el A no me lo toques para nada. Ojo, el A no se toca. ¿Muy bien? Empiezan a trabajar y el trabajador, haciendo caso omiso, decide operar por su cuenta el circuito A. Está violando una orden específica de su empleador, entonces ahí no contaría como accidente de trabajo porque él se está exponiendo directamente al riesgo. Básicamente es eso. Existe una orden específica que te dice, no hagas esto, entonces estamos incumpliendo. Ahora bien, tú me puedes decir, no, ingeniero, pero en el procedimiento yo puse, ¿no? De repente que toda actividad se tiene que hacer cumpliendo 5 reglas de oro, desconectado todo, y él no lo desconectó, no me incumplió. También podría ser una violación de orden específica, podría catalogársele también. Algunos empleadores, bueno, al menos donde yo estoy, no lo usamos mucho esta figura porque pues si nos apegamos mucho a esto, prácticamente al trabajador accidentado lo dejamos completamente desprotegido. Como decir, ¿no? Como darme una lavada de manos tremenda y decirle, mira, yo le ordené en mi procedimiento que él no haga esto y él lo hizo. En mi investigación sabe que lo hizo. Entonces, no, yo no soy responsable por esto. No cuenta con accidente o no me toca asumir responsabilidad por sus actos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. En tus capacitaciones o charlas, porque yo he participado en una específicamente CTR, sí incluyelo esto como indicarle de la obligatoriedad del cumplimiento de los procedimientos. Porque puede pasar, ¿no? Indícale, mira, ¿sabes qué? Ya tema de sensibilización, tema obligatorio. Si tú incumples el procedimiento y te accidentas, hay un riesgo, puedes usar esa palabra, hay un riesgo de que el SCTR, por este inciso C, no te cubra. Porque acá dice que si se produce por consecuencia de incumplimiento del trabajador a una orden escrita, específica, impartida, entonces no hay accidente ahí. Y por lo tanto el seguro no se va a activar. ¿Sí? Todo aquel también que se produce con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque éstas sean fuera de la jornada laboral, perdón, aunque éstas sean dentro de la jornada laboral o dentro del centro de trabajo, tampoco cuentan como accidente. Eso también te lo explicaba en la clase anterior. Todo lo que sea fútbol, todo lo demás, dentro del centro o dentro del horario, no cuenta como accidente. El que sobreviene durante la ocurrencia de tus permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma en la cual tu contrato esté momentáneamente suspendido, tampoco cuenta como accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Ingeniero, pero digamos que yo estaba de vacaciones y me dijeron, ¿no? Que venga. Me dijeron que venga a trabajar, ¿no? Porque necesitaban apoyo, qué sé yo, y yo, muy buena gente, vine. No me cuenta entonces como accidente de trabajo. Polémico, poquito polémico. Porque la norma también establece que todo aquel que ocurre, incluso durante las interrupciones del trabajo, cuenta como accidente. Salvo que el empleador pues sea muy mala leche y te diga, no, no, yo no sé qué le hacía acá, yo no lo mandé llamar y se ponga por ahí en esos términos, como que no te lo considerarían. Pero si ya ves que tu empleador toma esa actitud, pues ¿tú para qué lo vas a defender también? Si tu empleador te quiere dar la espalda por un momento, dile, no, mira, ¿sabes qué? A mí me obligaron a venir. Yo no vine porque quise, yo quise estar en mi casa con mi familia, pero él me dijo, ven y mira, me accidenté. Sería lo recomendado, ¿de acuerdo? Pero sí, todo aquello que ocurra en tu casa, me refiero, ¿no? En tu casa durante las vacaciones, no cuenta como accidente de trabajo. Todo aquel que se produce como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del asegurado tampoco cuenta. Si se descubre que un trabajador sufrió un accidente estando ebrio, el SCTR no lo va a cubrir. No lo va a cubrir. Lo va a dejar ahí completamente porque se entiende que es una irresponsabilidad del trabajador. Yo sé que tú de repente puedes decir que hay casos en los que el accidente ocurrió porque él estaba distraído por algo motivos, ya. Pero si tú lo identificas eso así en tu informe y eso pasa al asegurador, porque la aseguradora te va a pedir y dice, ah, mira,
¿Borracho? Ah, no, esto no va, por normativa, esto no va conmigo. Ten bastante cuidado con eso. Todo aquel que se produce por algún tema de guerra civil o internacional, motín, conmoción del orden público, terrorismo, o incluso ahorita que van a ver los paros aquí en el Perú, y te ocurre algo a consecuencia de esos eventos, tampoco va a contar como accidente de trabajo. Eso no cuenta. Todo aquel que se produce por fenómenos naturales, terremotos, sismos, etcétera, tampoco cuenta como accidente de trabajo. O sea, el SCTR no lo va a considerar y no lo va a cubrir. Incluso aquellos que tienen que ver con radiaciones o fisión nuclear generalmente, salvo que existe una cobertura especial para ello, tampoco no lo van a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son algunos de los casos que la normativa no contempla como si fueran accidentes de trabajo. ¿Listo? Y bueno, vamos a dejar aquí la clase sobre la normatividad hasta el día de hoy nada más. Hasta aquí nada más, no aborda tampoco mucho, esperando que algunos conceptos te hayan quedado claros. En la siguiente sesión, el día viernes, empezaremos, ahora sí, no te vayas a perder esa clase, empezamos ya con el proceso de investigación. Vamos a hablar acerca de la recopilación de evidencias, la entrevista a los testigos, vamos a hablar de una metodología que usamos para recopilar evidencias. Entonces, no te vayas a perder esa clase, por favor, que ya empezamos ahora sí, fuertecito, con el proceso de investigación, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a responder algunas preguntas. ¿A qué se refiere fuera del centro laboral y fuera de las horas de trabajo? Oliver, les comentaba en la clase anterior, ¿no? Fuera de las horas de trabajo, por ejemplo, es tu hora de almuerzo, tu turno empieza a las 3, son como las 2:30, y te dicen, oye, ven, vamos a adelantar, o el mismo trabajador por su propia iniciativa quiere adelantar una actividad y empieza a trabajar de nuevo, fuera de su hora porque su turno empezaba a las 3, y le ocurre un accidente ahí, cuenta como accidente de trabajo, porque está haciendo actividades para el empleador, salvo que estuviera haciendo actividades personales propias para él, bueno, pero si es actividades para el empleador, cuenta como accidente. Fuera del centro, te mandan a que hagas un despacho de un almacén al de otra sede de repente y te ocurre algo en ese trayecto. Siguiente. O te ocurre, tu sede habitual es la sede que está, se me ocurre, aquí en Trujillo y tú sufres un accidente en la sede de Chiclayo. Entonces, no es tu sede, es fuera del centro laboral. Cuenta como accidente de trabajo. Los trabajadores que son de construcción, por ejemplo, que no realizan sus actividades en el mismo centro, sino que están de repente por la vía pública, cuenta como accidente de trabajo. A eso se refiere fuera del centro laboral. Si mi empleador me pide enviar un correo, pero ya estoy en mi casa, para lo cual utilizo mi PC y me electrocuto, ¿es accidente de trabajo? Roberto, qué buena pregunta. Tu empleador te pide que mandes un correo, estás en tu casa y utilizas tu PC y te electrocutas. Mm, Esto lo contemplan mucho más cuando es trabajo remoto o teletrabajo. Ahora, decir que si te sufriste la electrocución por hacer una actividad para el empleador, estando allá en tu casa, sería un caso interesante para los abogados sobre todo, ¿ah? Pero yo diría que sí contaría como accidente de trabajo. Fuera de horario, fuera del centro laboral, pero estás haciendo una actividad para el empleador. Entonces, para mí, sí contaría como accidente de trabajo. Probablemente la empresa no va a querer asumirlo así, va a decir, no, ya estabas en tu casa, no, pero pudiste negarte, no, pero pudiste entrar por tu celular. Podría poner mil excusas, pero para mí sí contaría como accidente de trabajo. Al menos para mí sí sería. Pero los abogados sabemos que tienen pues sus formas de poder manejarlo y probablemente ellos pudieran decir que no. Julio me dice, si dentro del lugar de trabajo jugamos fulbito con los jefes y alguien se accidenta, ¿considera accidente de trabajo? No, Wilmer, no se considera. Salvo, a ver, te lo pongo así, convocan al fulbito, te dicen, ¿no? Oye, ven a jugar. Y le dices, no, 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 no quiero. Oh, ya, bueno, ya, qué mala leche, te dejan pasar. Como que es voluntaria tu participación. Si es voluntaria, no cuenta con accidente de trabajo. Ahora, si estás obligado, oye, si no vienes a jugar, te descuento, ¿ah? Ah, bueno, no estás porque tú quieres, estás porque te obligaron a ir. Ahí cambia un poquito la cosa. Ahí sí podría considerarse. Bien, Sergio me dice, estoy trabajando y sufro un accidente porque un compañero dejó caer algo que podría ser en ese caso. Cuenta como accidente de trabajo también. Está dentro de la forma de lo que es golpeado por. ¿Se acuerdan? Golpeado con, golpeado por, cuenta de una de las formas. Sí, esto también es un accidente de trabajo. Tendría que investigarse como tal. Y tendrían que hacer el tratamiento respectivo como accidente de trabajo, hacer la notificación y todo lo demás.
Lo ideal, yo siempre considero, porque hay empresas que no les gusta reportar sus accidentes, lo ideal siempre es llegar a un acuerdo con la empresa primero, ¿no? Indicarle, mira, eso es que si no realizas el reporte, te puede ocurrir esto, estás expuesto a estas sanciones que lo veremos en la clase 6. Entonces estás corriendo un riesgo, ¿no? Lo mejor sería que hagas eso, ¿no? Sobre todo si es contra mí mismo, de repente no me quieren considerar mis indemnizaciones. Entonces, si ya la empresa no quiere hacer caso a eso, tendría ya que actuar la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL tendría que hacer valer tus derechos. Ahora, SUNAFIL cuando actúa, siempre actúa protegiendo dentro de lo posible, ojo, dentro de lo posible, el anonimato de una persona. Esto no siempre se puede dar. Por ejemplo, te pongo un caso. Digamos que ha recibido denuncia porque no le han pagado a un trabajador sus beneficios sociales, porque SUNAFIL también ve eso. Entonces, ahí es muy difícil que Sunafil te diga, no, tengo que guardar la identidad de esta persona, pues, ¿no? Porque tienes que revelar su identidad. ¿Cómo vas a saber si le pagaron o no sus beneficios si no revelas su nombre? Tendrás que decir, o le pagaste a esta persona, le pagaste a esta otra. Otras cosas, sí, por ejemplo, tú denuncias. Acá en la empresa no nos han hecho participar del proceso de elección de comité. Listo. Ahora sí en anónimo. Bien. A ver tu comité. No, es que estamos en proceso. A ver tu proceso. No, estás en falta. Listo. Ahí no es necesario revelarlo. Entonces, depende mucho del tipo de evento que se está reportando que se hace o no el tema del revelado del anonimato de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a ustedes por sus preguntas. Vamos a dejarlo hasta aquí. No te olvides, clase del día viernes empezamos con el proceso de investigación a través de la recopilación de evidencia. Por mi parte, eso es todo. Que tengan buenas noches y nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta luego. Te dejo con la señorita Melissa para indicaciones finales. Hasta luego.